As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos televidentes, a este nuevo programa de Cara a Cara con Rosalía. El día de hoy vamos a tocar temas relativos a la aviación, a la aviación comercial, a la aviación de defensa, el rol que juegan los aeropuertos, el desarrollo de los países, en fin, una serie de temáticas que son importantes para el día a día de las ciudades y de los países. Cada día surcan más aviones los cielos, se dice que inclusive hay más riesgo de colisiones porque hay tantos aviones que se satura inclusive el espacio aéreo, pero queremos empezar este programa hablando de algo positivo. Se trata de el nuevo aeropuerto de Quito, la corporación Quiport, y qué puede esperar el país, no solamente Quito, para el desarrollo en base a estas nuevas instalaciones que están en servicio por relativamente poco tiempo. Queremos dar la bienvenida a Luis Galárraga, él es director de comunicación de Quiport, a quien le damos esta bienvenida y empezar a hablar sobre lo que significa el nuevo aeropuerto de Quito, qué servicios está prestando y cuáles son los que van a venir en los próximos tiempos. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un orgullo poder informar a la ciudadanía de lo que hemos estado haciendo y de lo que hemos venido desarrollando alrededor de la infraestructura aeroportuaria que tenemos ahora en Tababela. Estamos próximos a cumplir justamente un año de operaciones y es muy importante señalar que en este primer año de operaciones que ya se ha cumplido, digamos, bueno, iniciamos el 20 de febrero, pero nosotros contamos la parte estadística de operaciones desde 1 de enero a 31 de diciembre, podemos decir que tenemos un total de pasajeros de 5.410.500 pasajeros que han transitado por las instalaciones del aeropuerto, tomando en cuenta que tuvimos un mes y 20 días en el anterior y a partir del 20 de febrero en el nuevo. Esto nos da una cifra interesante y es que tenemos nosotros un crecimiento muy importante del tráfico de pasajeros internacionales que bordea un promedio del 11-12%. En lo internacional. ¿Y en lo nacional? En lo doméstico nosotros tuvimos una baja en este aeropuerto que un poco se había previsto que esto ocurra por las nuevas condiciones que todos conocemos, es decir, la distancia. Tenemos un aeropuerto que está relativamente alejado de la ciudad, esto hace, y además a esto hay que sumar también el muy buen trabajo que ha hecho el gobierno nacional en términos de las vías, de la red vial del país, que hace que en muchos casos sea conveniente para las personas trasladarse por vía terrestre y no por vía aérea. Claro, es decir, también. Quien iba a Tena, por ejemplo, ¿no? Quien iba a algunos lugares, inclusive de la Amazonía ecuatoriana, antes le rendía con un aeropuerto cercano, pero ahora dicen, ¿cómo me voy a gastar todo ese tiempo, una hora de ida, una hora de regreso, en el mejor de los casos? Porque a veces nos tocan atascos, yo soy una de las usuarias y lo padezco, ¿no? Sí, efectivamente todavía padecemos un poco del problema de las vías que se está solventando. Sobre todo ese estrangulamiento en el puente del Chiche, ¿no? ¿Cuándo hay una previsión de que va a estar otro puente y haber otras soluciones de esa famosa ruta viva? No es algo que le toca a usted, pero tenemos alguna noticia. Sí, por supuesto. Bueno, tenemos ya hace pocas semanas se hizo la apertura y la inauguración de la fase 1 de la Ruta Viva. Se está trabajando, los conocemos por los reportes del municipio, que se está trabajando a un buen ritmo en la fase 2 de la vía, que incluye también el nuevo puente sobre el río Chiche. Porque esa es la clave, ¿no es cierto? Porque se pueden hacer vías maravillosas, se puede tener 10 carriles, pero si todos confluyen a uno, allí vamos a tener siempre problemas. Por supuesto. Incluso los usuarios pueden ver tal vez desde el paso del actual puente del Chiche, cómo está ya avanzando la construcción del puente, que se ve a pocos metros, ¿no? Si uno transita en dirección hacia el aeropuerto, a mano derecha uno puede ver cómo están las grúas ya colocando los primeros soportes y trabajando en la construcción del puente. Nosotros creemos y confiamos, por supuesto, en los cronogramas que ha anunciado el municipio, que los ha hecho públicos, y creemos pues que esta situación, que es pasajera, que por supuesto que ha causado molestias inicialmente a los usuarios, a los pasajeros, a las mismas personas que trabajan en el aeropuerto, a los visitantes, pues va a tener una solución en un plazo que es ya relativamente corto. Ahora, una de las ventajas, se dice, del aeropuerto es la pista y la torre, ¿no? Porque hay todavía muchas quejas respecto a instalaciones de infraestructura interna que inclusive ustedes mismos han encontrado que se necesita ampliarlas, ¿no? Porque no hay tantas mangas para poder todos los pasajeros ir por las mangas, en fin, a los aviones, etcétera. Pero una de las ventajas, se decía, es la pista.
¿Qué tipos de aviones pueden llegar a una pista como la que tiene el aeropuerto de Tababela? Y se espera, supongo yo, que las grandes compañías que llegan aquí, porque hay algunas importantes como KLM y otras, pues en algún momento van a traer sus grandes aviones también hacia Quito, siempre y cuando el flujo de pasajeros lo compense. Exactamente, usted justamente tocó el punto medular en esto, que tiene que ver precisamente con el flujo de pasajeros. Actualmente el aeropuerto de Quito, el aeropuerto Mariscal Sucre, está en capacidad de recibir hasta los aviones de mayor tamaño, en términos de su pista, en términos de la operatividad técnica del aeropuerto. Incluso podría aterrizar un Airbus 380, que es el avión comercial de mayor tamaño en el mundo. Sí. Pero comercialmente, para las compañías esto no es rentable, es un avión que podría caber, dependiendo de su configuración, alrededor de 800 pasajeros. No se justifica una operación de un avión de ese tamaño. Pero sí debo decirle que acá están llegando los aviones más grandes comerciales, excepto el 380, que existen en la industria. De hecho, Iberia, para el vuelo que ellos abrieron a fines de octubre, la ruta directa Quito-Madrid, que fue de alguna forma un hecho histórico, puesto que antes no podíamos volar directamente de Quito a Madrid. Había que hacerlo por Guayaquil. Vía Guayaquil, exactamente. Ahora se puede hacer directo, lo cual ahorra unas 4 horas de viaje al pasajero de Quito. Lo que ya es importante. Lo cual es importante. Sí. Se hace con equipos con aviones Airbus 340-600, que es uno de los aviones más grandes de la industria. De igual forma, KLM opera con un avión 777 de la Boeing, que también es uno de los aviones más grandes en la industria. Y en términos de carga, nosotros estamos, por ejemplo, recibiendo todas las semanas el avión 747-800F. F quiere decir que es una configuración de aviones específica para carga, no es un avión adaptado para carga, sino construido específicamente para carga. Este es el avión carguero más grande del mundo, el 747-800F, y este avión opera regularmente ya. ¿Viene desde los Estados Unidos? Sí, hacen operación a través de varios países. Yeah. Porque obviamente tienen un nivel de, digamos, una capacidad de carga tan grande que en muchos casos vienen trayendo carga desde Santiago de Chile, desde Lima, desde Quito, y claro, la llevan hasta Estados Unidos o a Europa. Esa es un poco la parte práctica de la operación de carga, ¿no? Y se hace sin ningún problema. Este avión llega todas las semanas, opera acá, está operando aproximadamente desde junio del año pasado. Y pues tenemos toda la satisfacción de anunciar que la operación de este avión se da sin ningún tipo de inconveniente, porque las características técnicas, como bien lo he señalado, de la pista de 4.100 metros de largo y obviamente la torre de control, que tiene que estar acorde a la longitud de la pista. La altitud de una torre de control no se hace por capricho, sino que se hace tomando en cuenta factores técnicos. Desde y de crecimiento. Sí, de crecimiento. Es decir, Luis, se calculó el largo de la pista, se calculó el alto de la torre, pero no se calculó el volumen de pasajeros dentro de la terminal, por eso es que hay que ampliarla. Bueno, en esto han influido varios factores, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos que recordar de alguna forma que el proyecto fue diseñado para ser inaugurado algunos años antes, lo cual a nosotros nos llevaba a que con las proyecciones de tráfico que teníamos para esas fechas, la terminal tenía su capacidad perfectamente válida, perfectamente normal y que permitía cierto nivel de crecimiento. Pero no para el momento de inauguración real. Para el momento de inauguración real, obviamente, ya se notó que estaba pequeño en ese momento. Ya sí, en términos de capacidad, pero y obviamente además hemos tenido un crecimiento que ha sido sostenido. Hablamos de entre 11-12% de crecimiento del internacional, lo cual nos da un promedio también de crecimiento general en el tráfico de aproximadamente un 5-6%. Haciendo el promedio con lo nacional, que se ha disminuido levemente, aunque ya se está recuperando. Estamos viendo también que hay recuperación de lo nacional. Entonces tenemos, sin embargo, un crecimiento importante. Esto nos ha llevado a adelantar la segunda fase del aeropuerto. Este aeropuerto siempre fue diseñado para ser construido por fases, dependiendo obviamente del tráfico de pasajeros y del crecimiento de usuarios, que es justamente lo que se ha dado. Entonces, viendo que esto ha ocurrido, que tenemos un crecimiento, yo podría decir, gracias al éxito de las condiciones técnicas justamente del aeropuerto y de su ubicación, se ha decidido adelantar la construcción de la segunda fase. Estamos en plena etapa de construcción. Así es. Sí. Estamos ¿Para haciendo cuándo van a terminar?
A ver, está previsto que la culminación de la segunda fase sea, o ya, digamos, la posibilidad de utilizar la infraestructura de la segunda fase se pueda dar para la temporada alta de verano de 2014, de este año. Ya, es decir, hay unos unos meses todavía en los que habrá una cierta incomodidad por... Sí, esto se da básicamente flujo de cuando equipos. tenemos algún tipo de problemas con retrasos de vuelos. Cuando la operación es normal, prácticamente no se siente el tema. Estamos, digamos, dentro de parámetros ¿Qué todavía porcentaje de retrasos de normales. vuelo se tiene? Inclusive se ha hablado muchas veces del mal tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, a inicios de la bruma, operación. vientos. Así es, a inicios Sí. de la operación el tema del clima tuvo una afectación un tanto mayor por cuanto los mínimos de operación, los mínimos de visibilidad que se requerían por temas un poco de seguridad, de ver cómo iban funcionando estos mínimos, todo esto fue diseñado, recordémoslo, en base a... fue diseñado en el papel inicialmente, digamos, no había una operación real, todo fue diseñado en base a criterios técnicos y a proyecciones de estudios de clima, de estudios ambientales, de presión atmosférica, etcétera, pero había que obviamente llevar eso ya a la práctica y solo podía hacerse una vez que el aeropuerto esté operando realmente. Entonces, al principio, nuestros mínimos de operación fueron un poco mayores que lo que realmente debían ser hasta pasar esta primera etapa de prueba que tardó tal vez unos 3-4 meses y coincidió lamentablemente con el invierno. Pero una vez pasados esas etapas, estos mínimos ya están en lo que debe ser para el aeropuerto, que es mucho más conveniente, por lo tanto, sí podemos prever, como de hecho está ocurriendo ya en este invierno en el que estamos ingresando, que los retrasos por clima, los cierres de aeropuerto por clima disminuyen drásticamente. En relación a lo que fue el año pasado. En relación a lo que fue el año pasado, ya, por pero supuesto, igual habrá algunos casos, por supuesto. Siempre, ¿no? sí, como ustedes ven, como toda la ciudadanía puede apreciar y conocemos de hecho de primera mano lo que está ocurriendo en Estados Unidos, los aeropuertos dependen muchísimo de la parte climatológica y meteorológica, por supuesto. Cada zona del mundo, cada región del mundo, cada ciudad tiene sus propias características climáticas y se afectan unos, sea por ejemplo, como en el caso nuestro en invierno por neblina, en otros casos serán las nevadas, las heladas, en otros casos serán los huracanes, por ejemplo, en la región del Caribe, en otros casos serán vientos, en otros casos incluso será la resequedad del polvo, tal vez en zonas áridas, secas que están cerca a zonas muy áridas y que haya también vientos, se afectan por el polvo. A veces las aves, a veces las aves, entonces cierto, sí, todo aeropuerto tiene sus propios factores de afectación. El nuestro es estamos preparados, tenemos el equipamiento adecuado para hacerlo, como le comenté hace unos minutos, tenemos los mínimos adecuados ahora para poder operar, digamos, muy reducidos para poder operar y esto garantiza que los cierres de aeropuertos y los usuarios van a estar más tranquilos. Ahora, para ir terminando, Luis, una corporación como Keyport tiene que ver con el aeropuerto, pero tiene que ver también con los otros servicios. Vimos que ha sido inaugurado o puesta la primera piedra de un gran hotel que va a realizarse allá. Correcto, así es. Estamos hablando de un centro comercial que está al frente del aeropuerto, de servicios, etcétera. ¿Cuáles son las previsiones? Hay gente que está un poco preocupada. Los hoteleros, por ejemplo, dicen, mucha gente no vendrá a Quito porque se nos van a quedar en el hotel del aeropuerto, ¿no? Por supuesto, en las grandes ciudades sabemos que hay hoteles en los aeropuertos o muy cercanos. Cuéntenos qué previsiones tienen, qué otros servicios planifica ofrecer Keyport. Bueno, por supuesto, un poco volviendo al tema del hotel, es importante creo que resaltar por qué es necesario un hotel en la cercanía de un aeropuerto. Nosotros tenemos, por ejemplo, que las tripulaciones de las aerolíneas, que son rotativas, sobre todo cuando son vuelos internacionales, a ellos les conviene muchísimo estar cerca del aeropuerto y quedarse cerca del aeropuerto para poder hacer la rotación de personal adecuado y necesario. También tenemos que pensar, por ejemplo, en los pasajeros internacionales que llegan en tránsito, que vienen muchas veces de Estados Unidos y llegan en los vuelos de la noche y que tienen conexiones a primera hora para Galápagos, por ejemplo, para otras regiones. Viajar hasta Quito para dormir un par de horas y luego regresar al aeropuerto no es conveniente. Pensemos también que de alguna forma todos estos servicios significan que el aeropuerto está creciendo en pasajeros, la ciudad está creciendo en turismo,
Creemos que habrá para todos, ¿no? En ese sentido, pues, dándoles un mensaje positivo también a los hoteleros que tienen de pronto justas inquietudes, pero estamos conscientes y estamos seguros de que va a haber para todos, porque el aeropuerto justamente potenciará el turismo a nivel de ciudad. Eso es muy importante. Ese es uno de los objetivos por los cuales se construyó este nuevo aeropuerto fuera de la ciudad, justamente la posibilidad de ampliar sus operaciones y crecer. Bueno, básicamente nosotros estamos construyendo alrededor del aeropuerto Mariscal Sucre y fomentando la construcción alrededor del aeropuerto Mariscal Sucre de lo que llamamos ya una ciudad aeroportuaria. Es decir, no solamente una terminal aérea, así es, sino también todos los todo servicios, un complejo claro, que brinde servicios. Pensemos en que la población aeroportuaria es de 6.000 personas. claro, sí. Así es, tenemos carga. Hay tantas cosas, el ¿no? centro logístico de carga, nuestro terminal de carga propio. Tenemos el centro corporativo, que también está pensado justamente, sobre todo en la población aeroportuaria como tal. Tenemos ahí bancos, antes para las personas que trabajamos en el aeropuerto. Ya, porque se está hablando de un poco un dolor 6.000 cabeza, personas, es una pequeña ciudad que necesita una infraestructura. Que va a seguir creciendo, porque mañana tendremos también los empleados del hotel, claro, ahora ya tenemos los trabajadores y empleados del centro corporativo, y esto va a seguir creciendo. Pronto tendremos también una estación de servicio de combustibles para los vehículos, posiblemente dentro de este mismo año también, y por supuesto todo lo que es el desarrollo de rutas, ¿no? Que bien, queremos agradecerle muchísimo a Luis Galárraga, director de comunicación de Quiporte. Nos ha contado algunas cosas interesantes, algunas novedades y detalles sobre cómo funciona un moderno aeropuerto. Gracias, Luis. Muchísimas y con gracias. ustedes continuamos luego de una pausa.